de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, empezando desde el versículo 26. Dice la palabra de Dios: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Me fascina esta expresión aquí cuando dice que iba Simón de Cirene con la cruz, pero detrás del Señor Jesucristo. Eso nos habla siempre de la posición del Señor. Él va adelante. A pesar de que estaba ya muy herido, estaba muy débil, pero nunca él deja de ocupar su posición. Él va adelante, dice. Iba detrás de Jesús entonces Simón de Cirene, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno al lado derecho y el otro a la izquierda. Y el Señor Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, o sea, el Señor Jesucristo, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, note la expresión en este espectáculo, porque eso fue lo que se le hizo al Señor Jesucristo, se hizo de él un espectáculo. No hubo respeto, no hubo consideración para él. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Eso es una actitud religiosa. Pero todos los conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Quizás preguntarles, hermanos, y aún a nuestros amigos, si hay alguien que aún no tiene al Señor Jesucristo como Salvador, ¿qué tan lejos está del Señor Jesucristo? ¿Está como este grupo? Lejos, viendo allí, como un simple conocido. La verdad que quiero ser, como dice don Sergio Galvez, no más allá de 15 o 20 minutos para el Evangelio. Me parece bien. Aunque en este pasaje hay tanta riqueza, hermanos, que podríamos estar hablando mucho tiempo de él, porque la persona del Señor Jesucristo es infinitamente insaciable. Él es precioso, Él es único. Cada vez que leemos de Él, sobre todo en estos pasajes cuando Él está crucificado, entonces hay mucho que decir del Señor Jesucristo. Hay mucho de su actitud frente al necesitado. Y la primera expresión que encontramos, fíjese, es una expresión preciosa. Es una expresión que jamás un hombre haya dicho desde la cruz o crucificado.
ni desde el Génesis hasta el Apocalipsis no vamos a encontrar nunca más una expresión dicha por el siervo de Dios, como dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y debemos considerar la posición del Señor Jesucristo, clavado en una cruz de pies y manos, totalmente herido y molido, totalmente desfigurado el Señor Jesucristo en esa hora. ¿Quién podría pensar que ese siervo precioso iba a expresar algo así tan grande? Seguramente, como Él es omnisciente y lo sabe todo, Él sabía que había una avalancha de ira desde los cielos para aquellos que lo estaban crucificando. Seguramente Él detuvo las multitudes allí que descenderían para protegerlo y para guardarlo. Pero Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué tremenda expresión, qué tremenda melodía de los labios del Señor Jesucristo en la hora de agonía. Qué tremendo que es nuestro Salvador, hermanos. Y estoy hablando de evangelio, porque para mí el evangelio siempre será un refrigerio, siempre alentará mi alma, y es el ministerio para todos los creyentes. Creo que todos los días debiéramos leer los evangelios. Es el ministerio que alienta, que ha salvado, que ha transformado nuestra alma y que la ha llevado al mismo cielo. Es un ministerio poderoso para el alma de los redimidos. Entonces él alega ignorancia. Perdónalos. Perdón, porque no saben lo que hacen. Y es verdad. Él es el único que sabía por qué lo que estaba aconteciendo y por qué estaba aconteciendo esa hora cruel para él, en que todos le injuriaban, en que todos se reían y lo despreciaban y lo humillaban de una manera impresionante. Pero él en la máxima agonía pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin duda, hermanos, ese perdón se ha extendido por 2000 años, porque todas estas personas que aún no se han acercado a Cristo no saben lo que hacen. Son ignorantes totalmente respecto a la obra y el sacrificio del Señor Jesucristo. Y qué bueno que un día nosotros dejamos de ser ignorantes y acudimos a la cruz de Cristo y reconocimos que Él era el que pagaba todo nuestro sucio pecado, que Él era el Redentor, que Él era la única esperanza de ir al cielo. Qué maravilla que encontramos al Señor diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjense que en estos tiempos que vivimos, de este virus, de esta pandemia, yo pensaba el otro día, Dios debe haber pensado lo mismo que pensó en Génesis, que la maldad de los hombres era mucho y de continuo, solamente el mal. Entonces quiso detener a la humanidad en una carrera desenfrenada. Debemos entender que este mundo se está olvidando de Dios, ya no lo quiere reconocer, están desenfrenados en sus fiestas, en sus carretes, en la droga, en el deporte, en la música, con ídolos, cantantes, y todos corren allí y se olvidan de Dios, pero Dios parece que en unos días dijo, basta, deténganse, vuélvanse a mí, y tuvo que hacer esto, como en los tiempos de Noé, y tuvo que detener la humanidad. ¿Cuántos hoy se están volviendo a Dios porque temen morir? Y allí están en sus casas. Quizás que el Señor quiera decir, quizás Dios quiera decir, deténganse y vuélvanse a mí, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y acepten a su Hijo Jesucristo como Salvador. Ojalá que este mundo pueda volverse a Dios con esta prueba tan difícil. Y a nosotros, hermanos, acercarnos más a Él, pensar más en sus palabras, en lo que hizo por nosotros. Hay tanto que decir en este pasaje, hay tanta riqueza, hay tanta maravilla, porque es la persona de Cristo muriendo por nosotros en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué bueno que contuvo la ira de Dios el Padre en esa hora. Si no, no habríamos tenido salvación. Luego encontramos que allí el Señor Jesucristo está siendo crucificado con dos malhechores. Como dice la Escritura, fue contado con los pecadores. Pero ahí está el Señor, entre dos malhechores. Las otras Escrituras dicen que ambos le injuriaban. En esta dice que uno le injuriaba. Pero qué tremendo que es que uno volvió en sí. Que uno reconoció frente a quien estaba, en los últimos hálitos de vida, en el último aliento de vida que le quedaba a ese malhechor, que iba a morir, porque dice aquí que iban a ser muertos. Iban a morir, la muerte era segura para ellos, pero uno reaccionó. Y esa es la reacción que tiene que tener todo ser humano frente al Señor, reconocerlo. Seguramente este hombre lo había escuchado algo sobre él, pero allí lo estaba viendo morir.
Y lo primero que hace es la maravilla de que este malhechor, fíjese, clavado allí, no tiene un buen currículo. No dice que era un hombre que hacía buenas obras, era un malhechor, sus obras eran malas. No dice que tenía alguna religión. ¿Qué malhechor, qué bandido podrá contar con una religión? Y ciertamente estas cosas nos salvan, nos salvan. La religión, ni las buenas obras, ni ningún esfuerzo humano puede salvar el alma de un pecador perdido. Pero hay uno sí que la puede salvar. Fíjese que este malhechor es impresionante. Tuvo la humildad de reconocerse pecador. Tuvo la humildad de reconocerse pecador. ¿Qué dice en el versículo 40? Dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Y eso es lo que se ha perdido en estos tiempos, en estos últimos tiempos, en que el mundo ya tiene que acabar y finalizar, en que está cerca la venida de Cristo, que no hay temor de Dios en la humanidad. No hay temor de Dios. Y por eso le dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Conocía al Señor Jesucristo, sabía de Él, reconoció que estaba frente al Dios mismo, todopoderoso encarnado. Ningún mal ha hecho. Qué maravilla este hombre. Reaccionó en el último aliento de su vida para reconocer que estaba frente al Salvador. Nunca más iba a estar frente a alguien tan importante como era el Salvador de su vida y que un día estará por la eternidad. Entonces reconoció, ¿sabe? Dejó de ser ladrón, dejó de ser un malhechor. Ahora no estaba robando. ¡Qué maravilla! Estaba pidiendo. Y le estaba pidiendo la riqueza más grande al Señor. Ya no estaba robándole riqueza a otros. Ya no estaba robándole nada a nadie. Ahora le estaba pidiendo. Sabía que no debía robar más. Estaba pidiendo. ¿Qué le pide al Señor? Le pide la riqueza más grande. Quizás él habría podido robar todas las riquezas de este mundo, todos los tesoros de reyes y piedras preciosas, pero serían efímeras, sin valor. Pero ahora pedía la riqueza más grande. ¿Qué le dice el Señor? Él reconocía que estaba frente a uno que era inocente, que era su Salvador. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla. Y si la oración, el ruego, la exclamación de este hombre pidiendo salvación, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía, parece que era el rey de reyes. Sabía que tenía un reino. Y sabía que iba a volver. Parece que sabía este hombre que Jesucristo al tercer día resucitaría. Acuérdate de mí cuando vengas, pero si Jesucristo iba a morir igual que ellos. Allí está la maravilla. Era un hombre que sabía de Jesús, que sabía que tenía un reino y que sabía que iba a resucitar. Acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Usted sabía que el Señor Jesucristo va a volver, ¿verdad? Nosotros sabemos que Él tiene un reino para nosotros, los que hemos aceptado como Salvador a Él. Qué maravilla este hombre. Si lo que pidió fue extraordinario, la respuesta debiera dejarnos pasmados. La respuesta del Salvador doliente, del carpintero que fue crucificado, el humilde carpintero de Nazaret que un día fue crucificado. Su respuesta fue potente y poderosa para el necesitado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la respuesta de Dios en Cristo para la salvación del alma. Cuando nos reconocemos como este hombre, Él se reconoció pecador. Nosotros hicimos lo malo y merecemos esto. Él se reconoció pecador y acudió a Cristo. Acuérdate de mí. Pidió salvación. Es impresionante. Hermanos, si esto no nos impresiona y si esto no nos llama la atención como palabra, entonces no conocemos a Jesucristo y no queremos conocerlo. Por eso todo hombre, toda mujer, todo creyente debe adorar cada día. Yo diría aquí con la respuesta del Señor Jesucristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo adoraría, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Al verle sus heridas, al verlo clavado allí por mi pecado, salvándome. Hoy estarás, tiempo y verbo. Este es el verbo del principio. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios.
¿Sabe usted que el verbo es la definición, la explicación y la expresión de Dios para una humanidad perdida? Es la definición, la explicación y la expresión de Dios para una humanidad perdida. Y allí está el verbo definido, explicado y expresado en una cruz de vergüenza salvando a un malhechor. Qué maravilla es Jesucristo. Hoy estarás conmigo, hoy estarás. Mire, qué tremenda expresión. Hoy estarás, ahora mismo, hoy. Hoy es el día de salvación para ese malhechor. Hoy es el día para él de aceptarlo, de verlo y aceptarlo. Estarás conmigo. Qué tremenda compañía que tendría aquel malhechor en el paraíso. Qué lugar extraordinario le esperaba. Hermanos, ese es el Salvador que tenemos. Uno que te ofrece ahora estar con él. Qué tremenda compañía, qué maravillosa compañía tendremos por la eternidad los que le hemos recibido como Salvador. En el paraíso, en el mismo cielo, en el nuevo Edén, con el segundo Adán, que es magno y sublime. Eso nos espera, hermano. Esto debe animarnos. ¿Y debe animarnos a qué? A predicar el Evangelio, a definir y a explicar y a expresar a Jesucristo como el Verbo encarnado, como el Dios Todopoderoso que vino a la tierra a salvarnos. Qué tremendo que es el Señor. Había un malhechor, uno a la izquierda y el otro a la derecha, decía. Y la verdad que esto tiene repercusión para el pecador perdido. Del lado de Jesucristo, uno puede ir al cielo y otro puede ir al infierno. Yo le pregunto a usted, que está sin Cristo, ¿de qué lado de la cruz está usted? ¿Está al lado izquierdo o está al lado derecho? El lado derecho es un lugar importante porque es un lugar de privilegio, a la diestra de Dios. La derecha no habla de un lugar de privilegio, de un lugar de estima. El de la derecha recibió a Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¿Qué hará usted con Cristo? ¿Qué hacemos nosotros con Cristo los creyentes hoy en día? Lo adoramos, lo leemos, lo imitamos cada día en nuestras vidas. ¿O estamos afanados también por los afanes pasajeros de este mundo? ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado de la cruz? ¿El izquierdo o el derecho? Y allí notamos que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, hermanos. La máxima consumación de Hechos 10:34, que Dios no hace acepción de personas, para mí es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, al gay, a la lesbiana, a la prostituta, al asesino. Esa es la obra de Jesucristo. No hace acepción de personas. ¿Qué significa acepción? Significa aceptación, favorecer. Dios acepta a todos los pecadores. Lo que no ama es el pecado, pero Él ama su creación y quiere favorecer a todos los pecadores, no su pecado. Dios no disminuye los valores de su palabra. Él no siguió al rico, al joven rico para decirle y explicarle otras cosas. Él se mantuvo allí. Y el joven rico se fue. Pero Dios no rebaja los valores de su palabra. Él es invariable, incambiable. El que merecía el infierno logró el cielo. El que había querido ser rico robando, fue rico pidiendo, porque se fue con la salvación y ahora está con el Señor en el paraíso. Oh, hermanos, qué tremenda que es esta palabra, qué tremendo los milagros que hace el Señor Jesucristo. Aún en la cruz hacía milagros. Y se murió haciendo milagros, prodigios y señales para el fortalecimiento de los que habrían de creer en Él y para la salvación de los que aún no lo tienen. Hermanos, tenemos un gran Salvador. Adorémosle, amémosle, sirvámosle, como es digno de Él. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Santo,